Hola, buenas tardes. Les habla Oscar Suárez desde Miami y tenemos al doctor Francisco Miguel Barroso, ortopédico y traumatólogo cubano que vive, trabaja y cura a la gente allá en Canarias. Porque hoy vamos a hablar de la lumbalgia, esa tragedia. Bueno, hace poco tuve que llamarlo, decirle, maestro, ¿cómo hago? ¿Por qué me pasa esto? ¿Y cómo se puede resolver este problema y cómo evitarlo? Y entonces por eso hoy, como todos los viernes bueno, siempre es a las 3 de la tarde, pero hoy me equivoqué y estamos saliendo al aire a las 4, pero el viernes próximo, todos los viernes a las 3 de la tarde, hora Miami, 8 de la noche, hora Canarias. Pues, ¿cómo estamos, doctor? ¿Cómo le va? Bien, para ti un saludo y un saludo a todos aquellos que nos están televisando o monitorizando en este momento. Quiero decirte algo, una lápida, como decimos nosotros los cubanos, cuando es un pensamiento que debe quedar siempre fijo, es la lumbalgia, es el tributo que paga el hombre por su posición bípeda. Ya. Reitero, la lumbalgia es el tributo que paga el hombre por su posición bípeda, porque precisamente esta es la zona más débil que tiene desde el punto de vista articular y muscular el cuerpo humano. Ahí te puse La una imagen. zona, Ahí te puse la una foto imagen, ahí sí, para describir el tema. la imagen de la columna lumbosacra, que es la última parte del raquis, donde ahí vemos cómo existe una posición, lo que se llama, esa inclinación que se llama lordosis, no, es fisiológica. Después tenemos que hablar de una lordosis, es un incremento de ese, o lumbalgia, porque se llama lumbago, porque precisamente se lo focaliza en la columna lumbar. Y también le llaman lumbosacra, o sea, lumbago sacro o lumbaria sacra, porque también a veces interesa lo que es la columna lumbar y el hueso sacro. Ya. Pero bueno, ¿cuál es la tragedia que cuando eso ocurre, uno se le afloja el cuerpo, la cintura y va para el piso? Así. Reitero, por eso digo, hay muchas causas que son, la primera que podemos decir que es el esguince lumbosacro, es cuando hacemos un movimiento inadecuado, ¿Cómo cuál? ¿Cómo cuál? que cargamos un peso, por ejemplo, con el tronco flexionado. O sea, en vez de hacer una posición que se llama la posición número 4, que es lo que voy a también a reiterar para que se quede fijo en la última parte de esta entrevista, pues cuando cargamos un peso exagerado, no, flexionando el tronco, o sea, doblando el tronco, pues al Vale. levantarlo, vuelvo a repetir, como esa es la zona más débil del organismo, los ligamentos que están ahí y los músculos que se insertan ahí en esa zona, que son fascias, ya prácticamente no hay músculos, sino son las partes distales de los músculos que se llaman fascias, pues se distienden y al romperse provocan el dolor, que es el esguince lumbosacro. En esa zona, Es en toda esa zona roja que está en esa foto que le acabo zona de poner. roja, exactamente, el esguince lumbosacro. Pero Ahora, es un derrumbe que pasa ahí en ese momento, porque me ha sí, 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 ocurrido sí. increíble. Es terrible el dolor porque date cuenta, es una bisagra. Vuelvo a reiterar, usted flexiona y usted extiende, pero todo se funciona en ese punto, que es gracias a esa zona que cuando uno se pone erecto, es que cambiamos de la fase del mono al hombre, al homo sapiens, la erección del tronco. Hay otra patología, otra lesión que también es muy frecuente en las personas que cargan peso exageradamente, los estibadores, por ejemplo, ¿eh? Que
presentan también a veces los deportistas también pueden provocar esas lesiones, que es la hernia de disco. Voy a buscar aquí una imagen de la hernia del disco. Aquí La tenemos. imagen de la hernia de disco. Ahí vamos a comprobar para que uno pueda entender entre vértebra y vértebra, entre cuerpo vertebral y cuerpo vertebral, hay un cojinete, un amortiguador para que no choquen, no se impacten hueso contra hueso. Siempre hay algo que es un disco que sirve de amortiguación. Ese disco está rodeado por un tejido fibroso, o sea, un tejido duro. Y dentro de ese disco está una sustancia blanda que se llama núcleo pulposo, que precisamente es como es pulposo, es amortigua. En ocasiones, cuando se hace sobreesfuerzo, y a veces por desgaste también, cuando pasan los años o se hace un sobreesfuerzo, el anillo fibroso se rompe. Y al romperse, bueno, hay una protrusión del núcleo pulposo. Se extruye, sale hacia afuera y provoca lo que se llama la hernia de disco, que ahí se clasifican en tres tipos. Lo que dije, la protrusión, o sea, se proyecta el núcleo pulposo, solamente es una proyección, es la hernia más simple que hay. Está la otra que es la pedunculada, que el núcleo sale, pero queda pendiente con un pedúnculo, o sea, no se sale totalmente de su anillo. Y la otra que es la extruida, que sale totalmente del núcleo pulposo, que es la más grave, porque esa sí ya provoca una compresión en las raíces de la médula espinal, que salen por esos agujeritos, que son los llamados agujeros de conjunción, y al comprimir ese núcleo pulposo, estas raíces nerviosas, provoca una lumbalgia con ciática. Es decir, ya interviene ahí, o sea, afecta el nervio ciático, que es un nervio formado por las raíces lumbares 2, 3, 4 y 5. Cualquier compresión que haya en esas raíces de la médula provoca lo que es una ciatalgia. O sea, una pregunta, doctor, una pregunta. ¿Esto ocurre más, es más frecuente en los hombres o en las mujeres? ¿Y en qué edades más o menos? Bueno, es más frecuente en el hombre, en el sentido por los ejercicios físicos violentos que el hombre realiza en algunos trabajos, como dije anteriormente, estibadores, etc. Pero también se puede ver en una mujer, por ejemplo, en algunos deportes, en donde haya que utilizar mucho el ejercicio de la columna, puede provocarse, o sea, caídas, el baloncesto, el mismo fútbol, el campo y pista también, sobre todo los que hacen salto de altura o la garrocha. Aquí tengo una habitual seguidora de su programa, doctor, Adis Camacho. Dice que le hicieron un rayo X, que tiene la cervical, tengo C5, 6, 6, 6, 7, de generación de disco. Pero Adi se me fue para arriba. Yo estoy hablando de la parte distal de la columna. De esto, Adi, podemos hablarlo en otra oportunidad o personalmente con usted, porque ya lo que usted tiene es una degeneración de disco y osteofito es por un problema discúlpeme que yo le diga esto, es por un problema de años. A medida que vamos pasando los años, se va uno desecando, los tejidos se van deshidratando, van perdiendo líquido, van perdiendo agua. Y los discos intervertebrales también se van degenerando. Y al degenerarse los discos intervertebrales, pues lo que provocan son protrusiones discales. Y ahí
el calcio que sale también por la osteoporosis propia de la edad y sobre todo en la mujer, vuelvo a repetir, la mujer a partir de los 45 años ya comienza con la menopausia, y la menopausia, al no tener las hormonas anabólicas, porque se pierden los estrógenos y se pierde la progesterona, al no tener estas hormonas que son las que fijan en el calcio en los huesos, pues se pierde y entonces empieza a salirse el calcio de los huesos y se deposita, ¿dónde? En estas partes degenerativas, deshilachadas, y son lo que se forman los osteofitos. Esa es una explicación para usted, especialmente Alex Camacha. Pero mira, seguimos con aquí la lumbalgia. Espérate que tengo otra consulta de Claudia López. Claudia. Buenas tardes, una pregunta. Yo tengo hernias discales. ¿Usted qué me recomienda? ¿Algunas inyecciones? Bueno, sería la operación? Me gusta, a mí me agrada esto, ¿no? Porque ya es una consulta y ya hay que ponerle más énfasis en estas cosas. Mire, señorita Claudia López, si usted tiene diagnosticadas hernias discales, vuelvo a reiterar qué tipo de hernia tiene. Si es una protrusión solamente sin que comprometa las raíces nerviosas, L4, L5, L3, L4, L5, si no hay compromiso radicular, porque además de hacerle una tomografía o una resonancia, se debe hacer una electromiografía. Si no hay compromiso radicular, ya al final le vamos a decir cómo usted puede evitar operarse, simplemente con algunas posiciones específicas, especiales, a que ayudan incluso a introducir ese núcleo que está propulsado o proyectado o protuido, ayudan a introducirlo, no hace falta la intervención. Ahora bien, si su hernia discal está pedunculada, como dije yo, está una parte grande del núcleo pulposo fuera y entra en el canal medular, o está totalmente destruida, el núcleo está dentro del canal comprimiendo los nervios o las raíces nerviosas, sí, no queda más remedio que extraerlo y hacerle una cirugía para eliminar ese disco que está destruido. Pero si no, tranquila. Al final voy a hablar de cómo evitar, cómo curar y cómo eliminar la lumbalgia. Déjeme eso para concretarlo en el final. Ya. Entonces, digamos por Vuelvo a repetir. Hay deportes, por ejemplo, la gimnasia provoca algunas lesiones que se llaman espondilolisis o espondilolistesis, que son lesiones provocadas por destrucción de unas facetas que se llaman las facetas articulares que están en los lados de las vértebras, que unen prácticamente las facetas, son las que unen la parte posterior de la vértebra, que son la espina lateral, la espina lateral y la espina posterior, y la faceta, cuando se rompen, se pueden romper, determinan que la vértebra se deslice una sobre otra. Y entonces eso se llama espóndilo, que quiere decir el cuerpo vertebral, listesis, que significa deslizamiento. Eso se ve, es muy frecuente en los deportes de gimnasia, por ejemplo, la gimnástica, que tienen que hacer una hiperextensión violenta muchas veces porque lo requiere el deporte, y se van provocando estas lesiones que son las espondilolisis o espondilolistesis, que a veces también provocan dolor. Otra cosa que también, ya lo dije al principio, la famosa lordosis, que es fisiológica. Ya. Las personas que tienen el cuerpo de Buda, el vientre de Buda, ese vientre, ese abdomen bien proyectado, bien grande, que pende, es un abdomen que pende, al tener ese peso por delante, ese abdomen
prominente, incrementan, por lógica, por el sobrepeso, incrementan lo que se llama la lordosis. Y entonces una lordosis que normalmente es así, si tiene mucho peso, pues se hiperlordosis, se incrementa la lordosis y eso provoca también dolor. Eso es, por ejemplo, entonces estás hablando de los barrigones, de Barrigones, para no decir los la barrigones, palabra. eso que tiene una barriga, que la barriga pasa por encima, y con el mayor respeto lo estoy diciendo, o sea, porque es un problema objetivo y de salud, que va por encima del cinturón, o sea, inclusive Sí, 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 sí. se tapa el cinturón. Esa obesidad que se llama obesidad grado 3, ya eso provoca lumbalgia crónica. Ahora, la mejor forma de hacer es, lógicamente, una dieta, o a veces no queda más remedio que hacer una cirugía reconstructiva. O sea, Imagínate, eliminar ya pues, todo. estás hablando ya de cosas un poco complicadas, que aquí... No, no se hacen. Sí, se hace, pero Lipectomía, cuesta se bastante, quita cuesta todo. bastante. O sea, cuesta mucho dinero. Aquí tengo a María Estrada y también Claudia hizo una pregunta, pero voy a poner a María, que entró ahora, que nos está haciendo una consulta. Doctor, yo trabajo en limpieza y siento que ese movimiento del mapear me afecta mucho. O sea, mapear significa el trapeo. El trapear, sí, sí, aquí porque Sí, 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 a la de eso de limpiar, que nosotros decimos la frazada de sí, piso, sí. Usted se tiene dice razón, señora mapo, el María mapo. Estrada, doña María, o señorita María. Tiene usted razón. Dese cuenta, ese movimiento que también se provoca en todas las mujeres u hombres también, pero bueno, que realicen trabajo de limpieza, las camareras de piso, los barrenderos, que tienen que, mire, este movimiento continuado, Oh, porque ya. cada vez que usted va a trapear o mapear, como dice, tiene que hacer este movimiento. Vuelvo a reiterar, la bisagra, la parte de abajo de la columna, que es la más débil, tantos movimientos reiterados llegan a fatigar los músculos y los ligamentos que sostienen la posición erecta. Y al fatigarlo, lógicamente, usted siente el dolor, siente el lumbago, que es la imagen que pusimos al principio. Una pregunta, doctor, o sea, para que la gente sepa que no solamente va a dar explicaciones las razones, sino que aquí yo tengo unas imágenes, unos dibujos que usted me envió para enseñar a la gente cómo recuperarse, cómo sentirse mejor, Sí, cómo evitar ese dolor al día siguiente o cuando ya lo tiene, que tiene el lumbago. sí. Aquí en unos momentos vamos a hablar de eso. Lo único que Claudia López, que ahorita ya planteó el tema ese de que si las inyecciones o la operación, y hace otra pregunta. ¿Qué tan peligroso es la cirugía en ese caso, doctor? Mire, la experiencia que yo tengo, experiencia, si de la cirugía depende de muchas causas. Primero, depende del paciente, de la complexión física del paciente. Correcto. Y segundo, de la habilidad del cirujano. Ahí sí, la habilidad del cirujano es fundamental. El poder disecar bien el ligamento amarillo, que es la técnica quirúrgica, abrir, separar los músculos paravertebrales, llegar al ligamento amarillo, que es un ligamento que une las facetas precisamente, seccionar el ligamento amarillo, y cuando secciona el ligamento amarillo, si hay una hernia que está destruida, ella sola sale, y es simplemente eliminarla. Ahora bien, vuelvo a reiterarle, señorita Claudia, si a usted le ha dicho que tiene que operarse es porque usted tiene una compresión, usted tiene una ciatalgia, o sea, un dolor que le coge la columna y se le irradia a una de las piernas o a ambas piernas, o tiene pérdida de fuerza, porque ya cuando hay compresión en las raíces motoras o sensitivas, que son las dos, si hay compresión en las dos, en la Claro. sensitiva y en la motora, usted pierde fuerza, se debilitan los músculos y tiene adormecimiento, calambre o parestesia. En la cara depende de la raíz,
cara externa de la pierna, cara posterior, y a veces incluso hasta no puede ni levantar el pie. Pero eso depende de la compresión. Ahora, si usted no tiene esa sintomatología, vuelvo a reiterarle, si no tiene parestesia, si no tiene ceatalgia, si no tiene pérdida de fuerza y le han diagnosticado hernia por solamente que sea una protusión que no esté comprimiendo, puede usted aguantarse un poquito. Mire, yo quería, ya que estamos ya finalizando. No, antes de finalizar, yo quiero una cosa, porque a lo mejor No, sí. no han visto otros programas suyos, y yo quiero que en un minuto o menos de un minuto usted reitere, o sea, diga cuántos años de experiencia usted ya tiene en los países donde ha trabajado y donde trabaja actualmente, porque eso también Bueno, da fe de su información, o sea, es la garantía de lo que se 50, está. sí. Calculen ustedes, año 1967, terminé el internado de ortopedia. Un En minuto, el doctor, esta 67. la parte de la biografía es un minuto o menos, porque hay que poner lo de Bien, los 50, ejercicios. de médico 54 años, voy a cumplir. Y de especialista, ya 40 y tanto, 47 años de especialista. Ya. ¿Y los países que ha Y estado? tengo un récord, tengo en mi historial de residencia, que lo tuve que hacer para poder homologar el título, y me sacaron todas las operaciones. Tenía 90 en la residencia, 90 intervenciones quirúrgicas de columna de hernias discales, 90 operaciones. Ok, Como cirujano actuante en tercer año de residencia. entonces las naciones rápido, porque tengo varias preguntas más. ¿En qué país ha trabajado? ¿Y Estuve trabaja? en Yemen, cuando el Yemen era el Yemen del Sur, mucha gente ni se acuerda de eso porque son jóvenes. ¿Qué más? Cuando el Yemen estaba dividido en el norte y Sí, el ok, sur, Yemen, ok, sigamos, profe. y en Guinea Ecuatorial y en Guinea Conakry. Bueno, originalmente en Cuba, ¿no? Porque ahí fue donde se graduó Bueno, primero. originalmente en Cuba, hasta el Y año entonces después la 2. Guinea, Yemen, y actualmente ¿de dónde trabaja como ortopédico? Ahora soy el ortopédico de la mutualidad de fútbol de aquí, de Lanzarote. En Islas Soy el que Canarias. veo a todos los futbolistas, que seleccionan a todos los futbolistas. Y lo único que ya con la edad que tengo, no hago la cirugía, sino solamente hago el diagnóstico clínico. Compruebo el diagnóstico clínico con una resonancia o con un estudio. Y una vez que yo compruebe el diagnóstico clínico, si es quirúrgico, se lo envío a un profesor, a un compañero, un colega, que se llama doctor Néstor Moreno, en Las Ya. Palmas. Ok, tengo una consulta aquí desde Malasia. Desde Oh, Malasia. Es un cubano que yo conozco en Malasia y que sigue los programas nuestros. Dice, puede ser que sea muy pequeño para ti, dice Oscar, saludos de Malasia. Pregúntale al doctor Jenny, la esposa se operó aquí en Malasia de un pólimo. Un pólimo era del tamaño de un huevo de gallina hace 2 años y hoy tiene crisis de dolor en la espalda. Tiene que ver con la columna. un pólimo. Yo no sé que el pólimo, no, No sé, un esa es la palabra. pólipo Un o, pólipo, o debe ser un pólipo. Un pólipo. un pólipo, pero Ya. o un tumor de grasa, un lipoma. Posiblemente sea un lipoma. Convencido estoy que es un lipoma, que es un tumor de grasa. Ya. Y lo tenía, dice que lo tenía en la Tiene espalda. crisis de dolores en la espalda. ¿Tiene que ver con la columna o no? Aparentemente. Yo tendría que saber la edad de esa esposa, el trabajo de esa esposa, porque si le quitaron un lipoma, que posiblemente es lo que es un tumor de grasa, no tiene por qué tener ninguna molestia, porque eso es tejido celular subcutáneo, no llega ni siquiera a los músculos, ni siquiera llega a penetrar en las capas profundas de los músculos. O sea que es posible que los dolores de la espalda sean provocados por otra causa. Dice que sí, que entró un mensaje ahora pequeño, dice que sí, que es un lipoma. Por eso, lipoma. No tiene nada que ver con los dolores que tiene ella ahora. Vuelvo a repetir,
estimado Richard, puede ser la edad de su esposa, el trabajo de su esposa y si su esposa tiene sobrepeso. Mucho cuidado con eso. Ya. Entonces, vamos entonces a los ejercicios. Eso es ahora lo más interesante. Mira, hay unos ejercicios que usted lo va a poner ahí ahora, Ya voy que a se ponerlo llaman inmediatamente. Ok. cuando hay lumbago, estas imágenes las pueden ustedes localizar fácilmente para que no se pierdan en Google. Pone ejercicios de William. Okay, vamos a William, escribirlo. W-I-L-L-I-A-M. Estas son ejercicios y posiciones que debe adoptar las personas que tengan el lumbago o por hernia discal, solamente por una protusión, vuelvo a repetir, protusión o un esguince, o tengan otras patologías que pueden provocar también lumbago, como son la espina bífida oculta, que de eso es una anomalía congénita, se nace con ella y a medida que pasan los años puede provocar molestias. Bueno, estas son las posiciones que se recomiendan y los ejercicios que se recomiendan. Ven, en la pared es flexionar y hacer contracciones abdominales, ¿ven? Y la otra es contracción abdominal y estirarse. Y las posiciones de William, y también todo es hiperextensión, porque cuando se hace hiperextensión se provoca un vacío dentro del disco y es como si fuera absorbe. Si hay una protusión discal, absorbe y penetra el disco de nuevo en el espacio. Y también si hay problemas de distensiones musculares, estas posiciones relajan los músculos paravertebrales, que son los que provocan el dolor, y al relajarlo, lógicamente, se alivia. Pero también hay otras cositas también más importantes. No, es esta, mira. Okay, pero cuando vayas a cargar un peso para evitarlo, yo hice este dibujo, a ver si se ve, para evitar hacer lo que se llama el número 4, levantar siempre cualquier peso, por muy mínimo que sea, flexionando las rodillas y las caderas. ¿No ve? En esta posición, usted, la fuerza que al levantar cualquier peso, por muy mínimo que sea, la fuerza va a los músculos cuádriceps, que son los más poderosos del organismo, del cuerpo humano, que están en la cara anterior de los muslos. Y no flexiona el tronco, que es la parte más débil, como dije desde el principio. Y otra cuestión, para terminar, muy importante, a veces uno tiene lumbago y, por ejemplo, yo quiero recordar que se lo dije a usted, Oscarito, al gran actor norteamericano que mucha gente quizás no se recuerde de él, que se llamaba John Wayne. John Wayne tenía un caminar específico, característico de él. Caminaba así, de medio lado, porque él se sentía aliviado de esa forma. Él tenía una lumbalgia crónica. Y la forma más evidente de eliminar, o sea, y eso también me lo dijo un profesor norteamericano en un congreso, nunca se me olvida, que me dijo, el que tenga lumbalgia, que adopte la posición más cómoda, la que se sienta más aliviado para sentarse o para caminar o para acostarse. Si usted siente alivio caminando de lado, pues camine de lado. Y si cuando se va a sentar también siente alivio, pues siéntese de lado. No importa que la gente lo critique, pero que usted es el que se tiene que sentir bien. Y entonces este actor, es bueno que los que me estén en estos momentos viendo, escuchando, busquen que está todo en YouTube también, películas de John Wayne y verán el estilo como él caminaba, de una forma especial. Siempre
lateralizado, porque es padecido de un lumbago crónico. Profe, Y esto es, una diga cosita, usted. algo ahí. Ahorita la fase aguda no pusimos las imágenes. Y yo quería hacer Bueno, una pregunta. Espera, la profe, fase aguda un es la segundo. posición de William, pero la posición que se llama la posición fetal. Bueno, dice aquí, posición de William, esta es la llamada posición fetal. Se coloca uno como si fuera un feto, bien flexionado los muslos, bien flexionadas las caderas, y esto, vuelvo a reiterar, es para relajar los músculos y provocar también, si es una protrusión discal, un vacío que absorbe y penetra el disco dentro el núcleo pulposo dentro del disco, y si se mantiene 2 o 3 horas y se acostumbra a permanecer en esa posición, pues puede haber una mejoría bastante Pero rápida. eso hay que hacerlo todos los días, a todas horas. ¿Cómo Hombre, es la si historia? usted tiene una lumbalgia, si le duele la columna, lumbago, sea lo que sea, no hay diagnóstico, sino solamente dolor, colóquese en esa posición, por lo menos dormir en esa posición, se llama posición fetal, Ya. o la posición de William, que es colocando almohadas debajo de las piernas y mantener siempre flexionado las caderas y los muslos. Una pregunta mía, ahora una pregunta mía. Nosotros los cubanos a veces decimos, no sé si es lumbalgia o es pariente de la lumbalgia, que tengo abierta la cintura. Sí, ¿Qué cosa es eso? abierta la cintura es lo que decimos nosotros como médicos un esguince, simplemente. Un esguince en una de las vértebras de la columna, ahí de No, esa un zona. esguince, que el esguince es provocado por distensión muscular y de los ligamentos que están ahí a ese nivel. No hay todavía lesión en los discos vertebrales. Ya. Es simplemente una distensión muscular o ligamentosa. Y me acuerdo que en Cuba la gente lo que hacía era apretarse la faja, ponerse una faja, apretarse ahí. Sí, Eso bueno, funciona. eso ya es un tratamiento más, una prescripción facultativa. Cuando hay, ya que se hace un diagnóstico que tiene un proceso crónico, que bueno, se le coloca una faja lumbosacra, que no es nada más. La faja no cura, la faja lo que es un recordatorio que limita que usted Se jorobe. Esté jorobado. doble el tronco, evita y se mantiene siempre usted erguido. Porque vuelvo a reiterar, por séptima vez, la lumbalgia es el tributo que paga el hombre por su posición bípeda. O sea, estamos erectos, pasamos del mono al Homo sapiens, pues recordemos, si usted caminara en 4 patas, ningún animal tiene lumbalgia, ninguno, Ya. solamente el hombre. Ya. Una pregunta que ahora decía es un problema estratégico. Ahora, hay una de las señoritas o señoras que han escrito hoy aquí que está pidiendo tu número telefónico. ¿Cómo hacemos? ¿Por dónde le digo que te busque en Facebook para no poner el telefónico tuyo en público masivo? Francisco Miguel Barroso, ahí está mi nombre. En Facebook. Estoy en Facebook, y en Facebook tengo tengo mi número. No, Me ahí pide te pueden amistad, buscar por y ejemplo, te pueden escribir a tu me cuenta pide de Facebook. amistad, me tiene que pedir amistad para yo abrirle. Sí, eso lo sabemos, no te preocupes, que eso la gente lo sabe, ¿no? La gente lo sabe. Esa asignatura es más, la gente se lo Yo lo sabe escuché mejor. a usted, me cayó muy pesado, No, hombre, pero o sea, bueno, ok. quisiera No, tener. no provoques a la gente, que alguno va a aprovecharse de eso. Bueno, doctor, ha sido excelente. Aquí está No Luis importa, Camacho mira, estamos abiertos a la crítica, y abiertos a entonces la nada. crítica. Entonces, para el viernes que viene, ¿tiene alguna Te sugerencia de qué sería el quisiera, te programa? quisiera plantear una cosa que es frecuente, que ha sucedido al Papa, al rey de España, a muchas personas, que es la fractura de cadera. Muy Hombre, eso es. frecuente, sobre todo esa sí es más frecuente en la mujer a partir de los 60 años de edad. Entonces, hombre, mira, ve, se cayó.
Se cayó porque, ¿ves? Por vibración. Le propongo a usted la fractura de cadera. Pero no hubo fractura de cadera, fue fractura de la tablet. De la tablet. Ok. Entonces, doctor, muchas gracias. Ya voy a preparar a rodar la despedida. Y nos vemos entonces, a ver dónde estoy. Aquí está. Aquí para despedir el programa. Excelente, me pareció. Si Dios quiere y la computadora quiere, el viernes que viene. A las 3 de la tarde, porque hoy salimos más temprano, más tarde, pero es todos los viernes a las 3 de la tarde con el doctor Francisco Miguel Barroso, ortopédico y traumatólogo, que radica en las Islas Canarias. Muchas gracias, doctor, y nos vemos el viernes que viene a las 3 de la tarde. Toda la gente que quiera consultar, que entre por aquí, esto está tanto en Facebook a su disposición, como Oscar, YouTube, y a disposición de todo aquel que, ¿cómo se llama? Que pinche. Hombre, ahora entró María Luisa Morales, aquella locutora de Radio Ciudad La Habana que yo te dije ahí. Ya yo estaba despidiendo, pero mira, entró ahora diciendo, y tengo que aprovechar porque es una... Muy bien, me alegro mucho, me está dando la razón, bien. Bien, dice, es lo único que me alivia, dormir en posición fetal con una almohada entre las piernas. Todas mis vértebras L están estrechándose por la osteoporosis, no admito cirugía y las puntas nerviosas chocan entre sí. No puedo estar más de 2 minutos de pie. Claro, mi peso es de 220 libras, aunque mido 5.8. No ayuda para nada, no encuentro alivio con nada. Ahí está. María Luisa Morales, vamos a comuníquese conmigo a través de Facebook y yo le voy a poner un tratamiento y usted verá cómo usted va a curarse. Eso se lo digo, y si no se mejora, me mete aquí mismo dice, usted me dijo y me lo cumplió, pero yo le prometo que si usted se comunica es mejorarle la calidad de vida a la persona. Le mejoro la calidad de vida y eso se lo prometo, María Luisa. Además, entonces, por ser compañera y colega, que es muy importante. De Radio Ciudad La Habana, esa historia. Hombre. El viernes de la semana que viene, a lo mejor hace un cuento. Ok, busquen al doctor Francisco Miguel Barroso en Facebook, pónganse en contacto con él, ya han visto que es súper amable, súper preparado y simpático, y a veces le pasan cosas ahí como que se le cae el tablet, pero eso a cualquiera le pasa. Hasta luego, muchas gracias y buenas tardes. Hasta luego.